Gracias por continuar con nosotros en Infórmate BX, primera emisión correspondiente este lunes 8 de febrero. Como les mencionamos hace unos instantes, en su espacio de entrevista de esta oportunidad vamos a llevar un seguimiento al caso de los jesuitas, dados los acontecimientos suscitados este fin de semana y como usted lo pudo ver en nuestras notas de titulares que presentó Alejandra. Ya está con nosotros Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Es un gusto saludarlo, padre Andreu. Igualmente, Carlos, Gracias un gusto estar aquí con ustedes. Les ofrezco una breve contextualización de este tema de entrevista. En la noche del pasado viernes 5 de febrero, la Policía Nacional Civil inició un operativo de ubicación y de detención de 17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras en cumplimiento a la notificación roja emitida por la Interpol. La Policía Nacional Civil, en un comunicado emitió el sábado, confirmó la detención de 4 personas y que el operativo continúa. El domingo, los partidos Arena, PDC y PCN publicaron un comunicado en conjunto donde señalan que las acciones de allanamiento a las casas de los militares son actuaciones que agravan la polarización, reabren las heridas en la sociedad salvadoreña y atentan a la letra y espíritu de los acuerdos de paz. Días antes del operativo judicial, diversas organizaciones sociales en conferencia de prensa demandaron aplicar la orden de captura del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional en España. Brindada esta breve contextualización, le damos paso a nuestro espacio de entrevista con Andreu Oliva. Retomando el tema, padre Andreu, ¿considera usted que el operativo realizado por la Policía Nacional Civil el pasado viernes puede ser un punto de inflexión y conocer y llevar ante la justicia internacional a los involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras? ¿O más bien es solo una fase más en un proceso que se ha venido dilatando demasiado tiempo? Bueno, ciertamente es un paso importante porque la detención es lo previo para que se pueda solicitar la extradición de parte de la Audiencia Nacional. Lo lastimoso es que no fueron detenidos todos aquellos que están encausados, sino solamente 4 de ellos que además ya participaron en el juicio que hubo sobre este caso como autores materiales del hecho, y queda pendiente todo lo que responde a la autoría intelectual, que es la que sentimos que es más necesaria y que más puede aportar al Salvador, no solamente a esclarecer lo que ocurrió en el caso jesuita, sino también en muchas de las violaciones que se cometieron a los derechos humanos en El Salvador durante el conflicto armado. Podemos decir que este proceso o acciones de la Policía Nacional Civil se han venido dilatando por mucho tiempo. Estamos hablando que también en 2011 se dieron circunstancias muy parecidas y han pasado 5 años y todavía el proceso ha estado con este atascamiento. Pues el proceso en España no puede seguir adelante si no hay precisamente los encausados que estén presentes ante la audiencia para iniciar el juicio, ¿verdad? Pues desde el 2011 esto se ha venido pidiendo desde la Audiencia Nacional Española. Ya sabemos que en aquel momento pues no hubo una detención, solo una localización, y que la Corte Suprema de Justicia denegó la extradición. Eso ha hecho que el proceso se alargara, ¿verdad? También en Estados Unidos se estaba trabajando para lograr la extradición del coronel Inocente Montano, con lo cual ya habría el caso en la Audiencia Nacional Española. El juez el mismo día 5, o la jueza el mismo día 5, dijo pues que sí se podía dar la extradición del coronel Inocente Montano, y ahora está pendiente pues de que se termine el proceso con la aprobación de la Secretaría de Estado y los trámites que hay que realizar, ¿no? Entonces, de alguna manera se están dando un momento diferente al que ocurrió en el año 2011 y que puede hacer pensar que sí va a haber un proceso de extradición a España. Y justo de mención a este último acontecimiento que usted ha valorado, me gustaría ampliar un poco más su reacción, padre, dado que puede ser el proceso de extradición con el señor Inocente Orlando Montano hacia el Reino de España, puede dar como un giro que fortalecer, ¿no? Un giro más, un impulso mayor al proceso. ¿Qué reacciones le da? Sí, si hubiera la extradición del coronel Inocente Montano, como ha sido aprobada por la jueza de Carolina del Norte que ha visto el caso, ya él sería extraditado a España y habría un juicio en la Audiencia Nacional Española. En el juicio no participarían los otros que estén ausentes, pero sí podría iniciarse el juicio y llevarnos a esclarecer la verdad, que es lo que queremos, ¿verdad? Saber quién dio la orden de ese crimen tan atroz,
quién lo organizó, cómo se combinaron las distintas autoridades dentro del ejército salvadoreño para llegar a cometer este crimen de guerra. Hace unos días también en diversas organizaciones, dentro de esta estaba la universidad, emitieron su valoración solicitando, ¿no?, que fuera el proceso, se hiciera más expedito y en este caso la captura de los militares. Y hago mención para un aspecto que me gustaría tener su valoración. En las declaraciones que daban los miembros de estas organizaciones se mencionaba la importancia que puede significar este caso para ser punto de partida o abrir la puerta para otros casos marcados en el contexto y masacres marcados en el contexto del conflicto armado. Es así, ¿verdad? Nosotros vemos el caso de los jesuitas como una punta de lanza, un caso en el que es posible avanzar hacia conocer la verdad y a que se aplique la justicia, pero no nos quedamos tranquilos con ello. Nosotros siempre hemos querido que sea la justicia salvadoreña la que funcione y que realmente se pueda hacer justicia a todos aquellos casos de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador durante el conflicto armado. Entonces, yo creo que eso posibilitaría un camino, daría mucha esperanza a las víctimas que llevan muchos años exigiendo precisamente el conocimiento de la verdad y de la justicia. Y desde aquí yo creo que es importante que cuando hablamos de reconciliación en el país pensemos precisamente que esa reconciliación pasa por el conocimiento de la verdad, por la aplicación de la justicia, por que se reconozca el daño que se ha hecho a las víctimas y se repare ese daño causado por parte del Estado a las víctimas que son parte de la población salvadoreña. Por otra parte, las reacciones que se han generado, y lo mencionamos en una de las notas al inicio del noticiero, reacciones de los partidos de derecha, las reacciones del diputado Mauricio Vargas, del abogado Lisandro Quintanilla, mencionan, o sea, la idea alrededor de todo esto es no abrir heridas del pasado, que esto debe de quedar bajo llave, es decir, este tipo de contradiscurso ante esas circunstancias, ¿cuál es el posicionamiento que la UCA tiene al respecto? Yo creo que ese discurso no abona, además no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Suelen ser las personas que han estado más vinculadas a los victimarios, a los grupos que realizaron este tipo de violaciones a los derechos humanos, los que piden que esto no se remueva, que no es necesario conocer, piden perdón y olvido. Pero si oímos a las víctimas, que son mayoritarias, es al revés, ¿verdad? Y eso lo hemos podido comprobar en las encuestas de opinión pública del IUDOP, donde la mayoría de la población sí pide que se conozca lo que pasó en estos casos, que se lleven ante la justicia los responsables de los mismos y que se repare el daño de las víctimas. Entonces, yo creo que seguimos muy estancados en lo que ha ocurrido en El Salvador a lo largo de estos años. No se ha podido hacer justicia y en El Salvador ha habido negación de la justicia para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, y es por eso que hoy tenemos un caso en la Audiencia Nacional Española. Si hubiera habido acceso a la justicia en El Salvador, no habría un caso en la Audiencia Nacional Española. Lo hay porque se ha negado la justicia en El Salvador, y por eso el acuerdo, los convenios sobre justicia internacional permitan que otro país que ve que han sido negados los derechos de sus ciudadanos pueda abrir un caso judicial. Una de las menciones que se hace, una de las frases que ha aparecido en el transcurso de este fin de semana, padre Andreu, es: la sociedad se va a polarizar más por estos hechos, referido a la detención y al proceso que puede llevarse ante la Audiencia Nacional en España. Porque este término, ¿cuál es su apreciación? ¿Es polarizar? ¿Qué lógica tiene con eso? Pues yo no veo ninguna lógica, ¿verdad? O sea, y es triste que hablemos de polarizar cuando estamos hablando de justicia, ¿verdad? El conocimiento de la verdad, el llevar a la justicia, eso no puede polarizar nunca a una sociedad, sino que más bien nos debe unir, ¿verdad? Nos debe unir. Yo creo que lo que polariza es lo contrario, es cuando se toman posiciones a favor de los victimarios, cuando se toman posiciones en defensa de aquellos que violaron los derechos humanos, entonces estamos polarizando a la sociedad. Pero si realmente buscamos la justicia, que debe ser uno de los fundamentos principales de un Estado democrático, eso más bien lo que debe hacer es aunar esos esfuerzos. A mí me llama mucho la atención cuando
oyes, por ejemplo, que estos mismos partidos tienen posiciones muy fuertes en contra de la corrupción, que yo comparto, pero parece que es más importante qué ocurre con el dinero que qué ocurre con la vida de las personas. Entonces me parece absolutamente contradictorio, por un lado, estar defendiendo la lucha contra la corrupción y por otro lado estar diciendo que la búsqueda de la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos va a polarizar más la sociedad. A mí me parece que la sociedad salvadoreña es muy madura, que la mayoría de los salvadoreños y las salvadoreñas desean que se haga justicia, que se conozca la verdad, que se pida perdón a las víctimas. Y eso, en lugar de polarizar, lo que va a permitir es la reconciliación de la familia salvadoreña. Tenemos que hacer una pausa, padre Andreu, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos un poco de la relevancia que tiene para la reconciliación del país, pasar por la investigación de estos acontecimientos, esclarecimiento y obviamente asumir responsabilidades a quienes participaron en la autoría intelectual física de esto. Me gustaría que abordemos eso en la segunda parte de la entrevista. Con todo gusto, Carlos. Vamos a hacer una breve pausa. Está con nosotros Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y el tema que estamos abordando en esta oportunidad es seguimiento al caso de jesuitas. Volvemos tras una pausa. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, emisión de mediodía. Estamos en su espacio de entrevista este lunes 8 de febrero y me acompaña Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. El tema que estamos abordando en esta oportunidad es seguimiento al caso jesuita. Retomando entonces lo que hemos abordado en la primera parte, padre Andreu, uno de los aspectos que es relevante y que la universidad ha venido desarrollando con otras instituciones, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, organizaciones sociales, es el tema de tribunales de justicia restaurativa, en el sentido de que las víctimas tengan la posibilidad de expresar, comentar y trasladar los acontecimientos que le marcaron, que fueron traumáticos por la pérdida de familiares, por la pérdida de amistades, por la pérdida de sus hijos en el contexto del conflicto armado. ¿Cómo esto ayuda para, no solo el tema de memoria, también ayuda para que la discusión del tema se mantenga en la agenda política y en la agenda social de El Salvador? Sí, yo creo que es muy importante en un proceso como el que vivió El Salvador, con un conflicto tan fuerte entre hermanos y hermanas, donde se dieron pues tantos casos de abusos, de violación a los derechos humanos, donde hubo tanta parte de la población civil que se sintió realmente afectada, que fue perseguida, que fue torturada, que fue asesinada, que se dé posteriormente, una vez finaliza ese conflicto, como finalizó en El Salvador a través de los acuerdos de paz, un proceso de reconciliación. Y ese proceso de reconciliación pasa, en primer lugar, por ponerse al lado de las víctimas y sentir su dolor, conocer qué es lo que ellos han vivido y cómo lo han vivido, y restaurarles su dignidad, porque muchas veces las víctimas tienen una sensación doble. Por un lado, vivieron un gran sufrimiento que consideran injusto, y así es, pero por otro lado también, dado que estas violaciones las realizan instituciones del Estado, se sienten que son delincuentes y que fueron tratados como delincuentes. Entonces es necesario que se reconozca ante las víctimas que ellas no merecían el trato que los dieron, que ellos no habían hecho nada para merecer este trato, ¿verdad? Y ahí es la dignificación de las víctimas, reconocer que su comportamiento, su actitud fue correcto, ¿verdad? Y que el problema vino de parte del Estado que abusó de su poder para oprimir a la población a través de todas estas formas, ¿verdad? Entonces, y reparar el daño. El hecho, tú hacías mención de los tribunales de justicia restaurativa. Eso nos parece que es una práctica muy importante que han realizado países que han logrado superar el conflicto armado. Tenemos el caso de Sudáfrica, por ejemplo, yo creo que es uno de los casos emblemáticos donde han logrado precisamente esa reconciliación por parte de la población de lo que fue el apartheid, que fue algo tan duro, sobre todo para la población negra, o países como Ruanda, Burundi, etcétera, ¿no? En donde las víctimas puedan expresar, puedan dar a conocer todo lo que sufrieron y el Estado entonces les pida perdón a las víctimas, incluso que participen también los autores
materiales de esas violaciones a los derechos humanos, pidiendo perdón y reconociendo que lo que hicieron en ese momento pues estaba fuera de lugar, no tenía ningún sustento, ¿no? Entonces es cuando realmente las víctimas se sienten dignificadas, sienten que se les ha reparado moralmente aquel daño que se hizo, y es posible también una reparación material cuando haya posibilidad, ¿verdad? Un asunto que me gustaría también abordar con usted, padre Andreu, que es importante, es la configuración de las instituciones del Estado salvadoreño respecto no solamente a los casos de violaciones a los derechos humanos en términos generales, también particularmente al caso de los jesuitas, porque aparecen responsabilidades de diversas instancias, desde Corte Suprema de Justicia, órgano ejecutivo, y algunas de las acciones, particularmente el órgano ejecutivo, ha sido de manera muy simbólica decir perdón. Tenemos el caso del expresidente Mauricio Funes, luego el actual presidente, es a nivel de discurso, pero hay un asunto que todavía creo que es importante valorar, es la investigación, cómo se puede derivar en un tipo de asumir responsabilidades y lo que implica para el Estado salvadoreño, claro, investigar estos casos y llevar a la justicia a los involucrados. Entonces, entre el aspecto narrativo, discursivo, pero ya con las acciones, ¿cómo valoras eso? Pues yo veo que hay una diferencia, ¿verdad? Hay una brecha entre unas y otras. Yo valoro muy positivamente las peticiones de perdón que han hecho los presidentes últimos de El Salvador, y yo creo pues que ese es un primer paso y un paso importante, porque la población espera eso, ¿verdad? Pero ¿por qué no es suficiente? Porque todavía no se conoce con claridad, no se ha investigado a fondo para ver realmente quiénes son los responsables directos de cada una de las masacres, de cada una de las violaciones a los derechos humanos. En los acuerdos de paz, porque mucho se dice que esto va en contra del espíritu de los acuerdos de paz, que yo creo que no, más bien ahí se planteaba, y por eso surgió la Comisión de la Verdad, donde se darían a conocer aquellos casos más emblemáticos que estudiara la Comisión de la Verdad, y se seguirían las recomendaciones que hacía la Comisión de la Verdad. Esas recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad de El Salvador no se han seguido, no se han cumplido, no les hemos hecho caso en absoluto a esas recomendaciones, y por eso pues las cosas no han avanzado como se debería. Más bien la respuesta que se tuvo ante las sugerencias de la Comisión de la Verdad fue una amnistía total y absoluta que ha impedido que los distintos órganos del Estado pues contribuyeran al conocimiento de la verdad. La Corte Suprema de Justicia no ha colaborado con las víctimas, no ha colaborado la Fiscalía General, no ha colaborado tampoco la Policía Nacional Civil. Entonces tenemos aparcados toda una serie de casos que están analizados, que están bien fundamentados jurídicamente, donde se podrían deducir responsabilidades, que están allí en la Fiscalía aparcados y que a nadie les pone ninguna atención, ¿verdad? Entonces, en eso podríamos decir que la democracia salvadoreña no ha logrado acompañar las buenas intenciones que son pues las peticiones de perdón que han hecho las máximas autoridades del país, con la búsqueda de la justicia. Hoy, por ejemplo, escuchaba yo al general Vargas que decía que no se había podido demostrar la autoría intelectual del Estado Mayor en aquel momento, en el caso de los jesuitas. Pero ¿por qué no se ha podido demostrar esa autoría intelectual? Porque no ha habido un juicio. Es precisamente el juicio, ¿verdad? Y toda la instrucción que se hace del sumario para poder llegar al juicio, lo que permite demostrar si hubo o no hubo autoría intelectual. Y por eso es importante pues, el caso de la Audiencia Nacional Española, que apunta a buscar la responsabilidad de la autoría intelectual de este caso. Uno de los aspectos que también se ha mencionado en estos últimos días, padre Andreu, en el discurso, es que esto mina los acuerdos de paz, que este tipo de la investigación y la solicitud de la Audiencia Nacional Española, en el caso de jesuitas, afecta el sentido o el espíritu de los acuerdos de paz. ¿Qué mención le merece esta frase? Pues yo creo que no, ¿verdad? Que es una posición respetable, pero me parece que no tiene un sustento, porque como ya te decía, los acuerdos de paz sí pretendían llegar
¿verdad?, a judicializar aquellos casos de graves violaciones a los derechos humanos, aquellos casos más emblemáticos, como es el caso de Monseñor Romero, como es la masacre del Mozote, la masacre del Zumpul, el caso pues de la UCA, ¿verdad?, porque no solo tenemos que hablar de los jesuitas, sí, está también Julia Elba y Celina, dos sí, mujeres totalmente ajenas a lo que allí ocurría, que fueron también vilmente asesinadas, ¿verdad? Entonces, son muchos los casos que han sido muy relevantes, muy importantes, y que en los acuerdos de paz, a través de la Comisión de la Verdad, se iban a judicializar para conocer la verdad y hacer justicia. También se rompió con los acuerdos de paz que definían la depuración de los mandos del ejército salvadoreño, y eso no ocurrió. Hubo una negociación posterior donde permitieron que se quedaran en la Fuerza Armada hasta que les llegara la hora del retiro, ¿verdad?, lo cual contravino también el espíritu de los acuerdos de paz. Pero pensamos que la justicia no puede contravenir ese espíritu, porque ese espíritu no fue de decir nos olvidamos del pasado, sino al revés, es aprendamos de lo que ha ocurrido en el pasado, veamos que podemos dialogar y podemos entendernos, pero que es importante que se conozca la verdad de lo que ocurrió, que es lo que ahora se pretendería. Incluso el caso de Colombia. Colombia está en un proceso de paz que es muy interesante y que dicen pues estar aprendiendo mucho del proceso de paz salvadoreño, pero ellos no quieren cometer el error que se cometió en El Salvador. Ellos sí quieren que haya una reconciliación, un reconocimiento del daño causado y que todos esos procesos de las graves violaciones a los derechos humanos sean conocidos y sean llevados ante un juzgado. ¿Considera, padre, que el esclarecimiento de estos sucesos y de las graves violaciones a derechos humanos que sufrió el país en la década de los 80 todavía no ha tenido una resolución, todavía no ha generado restauración en las personas que han sido afectadas, todavía no ha permitido reconciliación, porque parte de esa generación que participó en esos acontecimientos todavía tiene un poder importante en la política del país? Pues yo diría que sí, que tienen poder importante en la política y en la economía del país, y han impedido, ¿verdad?, que hubiera pues ese proceso que tú mencionas de buscar la verdad, de procesos de reconciliación. No se ha querido reconocer, ¿verdad?, que la conducta de la Fuerza Armada durante el conflicto en El Salvador fue una conducta irrespetuosa de los derechos humanos, y eso pues sería muy importante para avanzar hacia un futuro diferente. Yo hoy pensaba, ¿verdad?, bueno, ¿qué pasaría si vemos que como hay impunidad, no pasa nada, que hoy la Fuerza Armada decidiera que ante una de esas comunidades donde hay una gran presencia de las pandillas y que algunos ya comienzan a llamar comunidades pandilleriles, pues decidieran destruir toda esa comunidad, ¿verdad? Eso podría pasar, esperemos que no, pero podría pasar porque para el bien del país se han sustentado acciones totalmente ilegales, totalmente ilegítimas, ¿verdad? Y por eso, si no se juzgan los crímenes del pasado, puede volver a pasar crímenes similares en el futuro. Hay un aspecto también que quiero retomar nuevamente el caso jesuitas, padre Andreu, y tener su apreciación sobre esto, porque nuevamente en la presentación en los diversos medios de comunicación de las posturas del abogado defensor, del general Vargas, hablan un tema de un discurso generalizado que puede propiciar un poco a la confusión en materia jurídica, es decir, de cuáles son los procedimientos jurídicos de seguir al respecto. Y eso podría, como no sé cómo mencionarlo, sí, podría generar ruido en la interpretación del caso, por utilizar un término. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Que en el discurso se está presentando un discurso de aspectos de tecnicismos jurídicos y que eso puede bloquear, que no es extradición, que hay que esperar, que el tema de que no se ha comprobado. ¿Cómo se ve estos elementos alrededor para analizar el caso? Pues a mí me parece, ¿verdad?, que cada quien trata de jalar agua para su molino, ¿verdad? Él, como abogado defensor, pues quizás le toca defender a las personas a las que él se ha comprometido a acompañar, que en este caso son algunos de los militares encausados ante la Audiencia Nacional,
pero sí yo pediría como un mayor rigor, ¿verdad? Y que no se diga, pues esto solo fue un homicidio común. Sí. O sea, nunca va a ser un homicidio común algo que está organizado por la Fuerza Armada, ¿verdad? Que realizan hombres de uniforme con el apoyo de otras fuerzas militares, ¿verdad? Nunca puede ser un homicidio común cuando se está en medio de un conflicto y las personas que realizan este homicidio pues tienen una investidura militar de alto rango, ¿verdad? Entonces hay que ser respetuoso también de las cosas y no confundir, como tú dices, a la población, ¿verdad? También se habla mucho del doble juicio, ¿verdad? Aquí solo ha habido un juicio para los autores materiales, no ha habido ningún juicio para los autores intelectuales, ¿verdad? Y habrá que ver si es posible o no es posible la extradición o no. Eso es una cosa que la Corte Suprema de Justicia tiene que verlo apegándose al derecho, apegándose a las leyes, a los convenios internacionales, ¿verdad? Pero si no, también está la posibilidad de abrir un juicio en El Salvador, que es algo que se nos ha negado durante muchos años. Padre Andreu, quiero agradecerle por habernos acompañado. Espero Muchas que gracias. En el transcurso de estos meses también pueda regresar a Informa TVX, este espacio de entrevista, y seguirnos comentando cuáles son los avances sobre este caso y cómo la UCA está monitoreando esta situación, padre. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto. Gracias a usted por habernos acompañado, padre Andreu. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información. Informa TVX, emisión de mediodía. Volvemos en instantes.